Arrancamos, Federico. Sí, adelante. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos a nuestro Comité de Energía. Hoy queremos presentar un tema que nos parece muy relevante hacia todos los miembros, que es cómo medir tu huella de carbono durante la transición energética. Quedó evidente el daño que le estamos haciendo a nuestro querido mundo después del 2020 de COVID. Me puse a leer un poquito, pero la reducción de impacto a la huella de carbono en el 2020 como fue más o menos promedio 7% por todo lo que se detuvo la economía en general, y quedó en evidencia que definitivamente estamos pues golpeando a nuestra querida tierra. Para eso y anterior a esto vienen iniciativas de diferentes organizaciones. Hemos escuchado los acuerdos de París, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y hay múltiples esfuerzos para poder acelerar la transición energética. La Secretaría de Energía también diseñó su plan de transición energética para el 2030-2050. Se han creado objetivos también a corto plazo, que se le escuchan como los Energy Compacts, pactos energéticos, para poder acelerar la cosa. Pero todos hablamos de este tema, de cómo acelerar y cómo llegar ahí. Pero realmente he podido notar que son pocos los que realmente entienden, o entendemos realmente, yo me incluyo dentro del grupo, qué significa llegar a carbono neutral. Es por ello que pensábamos que fue que era bueno traer a los expertos para que nos comentaran sobre qué significa, cómo medir. Cómo llegar a neutral significa saberlo medir, y para eso traemos a personas. Hoy nos van a acompañar dos personas. Un segundito. Tenía aquí sus currículums. Un segundito, por favor, que se me perdieron acá. Aquí está. Ok, primero vamos a tener a Úrsula Antunes de SGS. Ella es la New Business Development Lead de SGS Perú. Pues Úrsula tiene un posgrado diplomado de estudios de Resources of Lincoln University de Nueva Zelanda, 2 años. Tiene una maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnológica en Holanda, y se estudió de Ingeniería Industrial de Lima, Perú. Actualmente son múltiples los roles que ella tiene, algunos importantes que quiero llamar la atención, como su rol de auditor. Es registrada como Lead Verifier with ACA Airport Carbon Accreditation, Approved SGS Lead Verifier for Carbon Footprint ISO 14064-1, ISO 14067, en Carbon Disclosure Project. Así que hay muchos más que no me voy a poner a leerlos, sino se me iría toda la hora viendo las acreditaciones de Úrsula. También pues es tutora y auditora de algunos cursos de calidad y medio ambiente. También después de Úrsula, vamos a traer a alguien del Ministerio de Medio Ambiente. Creo que es relevante entender cuáles son los programas que el Ministerio tiene en cuanto a esta nueva iniciativa o este nuevo caminar de medición de huella de carbono. Y nos acompaña Ana Gabriela Jim. Ella es la analista de cambio climático. Ana Jim funge como coordinadora operativa del programa Reduce tu Huella Corporativa en el Departamento de Mitigación de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Lidera los procesos de involucramiento con organizaciones y la declaración de las 50 primeras organizaciones carbono neutral de Panamá. Ana fue una de las coautoras del decreto ejecutivo número 100 del 20 de octubre de 2020, que establece los arreglos institucionales para guiar la transición de la economía nacional hacia la neutralidad de carbono en 2050.
Realizó sus estudios de ingeniería civil en la Universidad Tecnológica de Panamá. Así que bueno, con eso creo que me quedo ahí con las introducciones y creo que echamos a andar el webinar con Úrsula. Mucho gusto, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación a AmCham de Panamá. Mi nombre es Úrsula Antunes de Mayolo y soy auditora y tutora de huella de carbono, así que les voy a estar explicando un poco cuál es el proceso de medir la huella de carbono, realizar reducciones y luego neutralizar. Entonces, bienvenidos al webinar. Voy a poner para presentar. Ok. ¿Me confirman si pueden ver el PowerPoint? ¿Sí? Ya, genial. Bueno, lo primero que vamos a ver en este webinar va a ser la parte de la medición de la huella de carbono y luego vamos a pasar a ver las reducciones, que sería la transición energética y finalmente la posibilidad de ser neutral por medio de compensaciones. Entonces, ¿por qué tenemos el objetivo de reducir la huella de carbono? Es debido a que tenemos varios protocolos marco. El primero era el protocolo de Kioto, pero ahora tenemos el Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue firmado en el 2015 y recién está entrando en vigor ahora 2021, 2020, es que está iniciándose el Acuerdo de París porque ya se desfasó el protocolo de Kioto. Entonces, ¿de qué se trata el Acuerdo de París? En 3 líneas, el Acuerdo de París es tratar de que la temperatura solamente suba 2 grados máximo al 2100 comparado con anterioridad a la era industrial. Es decir, ya hemos asumido que va a subir la temperatura, pero al menos que suba máximo 2 grados. Se está intentando que suba 1.5, porque que suba 2 grados es grave. Entonces, se trata de que suba solo 1.5. Y para lograr este 2 y mejor aún para el 1.5, es un plan ambicioso y equilibrado, porque si nosotros no hiciéramos nada, subiríamos 5 grados. O sea, las proyecciones son que si no reducimos emisiones, entonces la temperatura puede llegar a subir hasta 5 grados centígrados. Entonces, todos estos esfuerzos globales que estamos haciendo es para que la temperatura solamente suba 2 grados. Y para eso, cada país establece objetivos de reducción de emisiones, pero la cantidad es voluntaria, es decir, algunos países son más ambiciosos y tienen mayores reducciones más rápido, mientras que otros son un poco más laxos y se dan la meta hasta el 2050, 2070, 2100, mientras otros ya tienen metas para el 2030, ¿no? Entonces, depende del país y también sus posibilidades, cuáles son las metas que se ponen de reducción de emisiones. Por eso se dice que la meta es voluntaria y todas estas metas son a nivel país. Y luego, ¿por qué se hace a nivel país? Porque luego el país disemina toda esta información y ya pone metas nacionales, ¿no? O sea, internamente lo puede hacer regulando la industria, el transporte, la minería, ¿no? Entonces, ya internamente el país decide cómo hacerlo, pero el compromiso ante el Acuerdo de París es a nivel país. Para lograr este 2 grados centígrados, se requeriría que las emisiones de GI, las emisiones de gases de efecto invernadero, se redujeran entre un 40 y un 70% en el 2050, en comparación con el año 2010. Aquí quiero que reflexionen, ¿no? Entonces, para que en el 2050, todos los países, Panamá, todos los países quieren crecer, ¿no? Entonces, ustedes imagínense cómo van a ser en el 2050, van a ser un país más grande, un país con probablemente mayor industria, mayor comercio, ¿no? Entonces, si tienen una aspiración de crecer al 2050, aquí dice que tus emisiones deben ser entre 40 y 70% menos que lo que era en el 2010. Ahora miren atrás y digan, ¿cómo eran las industrias de ustedes en el 2010? Y ustedes quieren que crezcan en el 2050. Ok, que crezcan, pero que la segunda condición es que las emisiones en total sean como que la mitad de lo que eran en el 2010. Entonces, ahí pueden ver qué tan ambicioso es este plan. Y alcanzando un nivel de 0 en el 2100, es decir, que para el 2100 ya todos seamos carbono neutral.
Y con eso se lograrían los 2 grados. Entonces, ¿por qué hacer los reportes de empresas, de productos, de naciones, ¿no? ¿Por qué reportar los GI? Bueno, hay motivos que son más de presión, ¿no? Que te empujan a reportar. Por ejemplo, presión de los clientes, que los clientes quieren saber cuál es la huella de carbono de tu producto, de tu empresa. Hay también presión de los gobiernos. Algunos gobiernos están poniendo impuesto al carbono, como es el caso en este momento de Canadá, que está poniendo impuesto. Otros más bien presión de los gobiernos porque los ministerios abren plataformas. Eso está ocurriendo en Ecuador, en Perú, en Panamá, que los gobiernos hacen un programa voluntario y un poco para tú participar de la iniciativa del gobierno, entonces te sientes un poco obligado a reportar porque todos los de la competencia también lo están haciendo. Legislación también, hay algunos productos o algunos elementos que inclusive tienen legislación con referencia al carbono, como por ejemplo el etanol, ¿no? Para entrar a Colombia necesita cumplir cierta cantidad de huella de carbono máxima. Presión interna también, esto nos pasa mucho, ¿no? Las empresas que tienen fondos internacionales, son empresas con sede, con casa matriz en Europa o en Canadá, ellos están buscando que sus locales en Latinoamérica tengan menor huella de carbono, porque saben que en estos países ya están más avanzados y ya están teniendo impuestos. Entonces, las empresas que tienen sedes en Latinoamérica, en África, en Asia, también están tratando de que estas se reduzcan porque tarde o temprano va a llegar también la regulación. Presión de inversionistas también, se comunican con nosotros bastantes clientes que tienen préstamos con entes financieros y los entes financieros les piden que reduzcan su huella de carbono, que reduzcan su consumo energético, que reduzcan su huella hídrica. Todos los días casi nos llaman porque los bancos, para darles préstamo por principios de Ecuador, les piden que reduzcan sus emisiones. Estos serían motivos más de presión, pero también tenemos motivos más proactivos, ¿no? Que quizás quieren medir y reportar su huella de carbono porque quieren entrar al mercado de huella de carbono y ver qué beneficios les puede traer. También porque quieren reducir costos, ¿no? Al reducir energía, al reducir electricidad, también se reducen costos. Puede ser también porque tienen un ISO 14001 bastante desarrollado y quieren ver qué oportunidades hay para reducir más sus impactos ambientales, o si tienen un estudio de impacto ambiental para que mejoren su puntaje en el estudio de impacto ambiental. Presión para la competencia, ¿no? Es decir, si ustedes tienen un producto y quieren venderlo como un producto más amigable con el medio ambiente, con menor huella de carbono. Entonces, esos serían motivos para reportar las emisiones de GI. Emisiones de GI, el reporte de emisiones de GI es lo mismo que decir la huella de carbono, ¿no? Sino que en los estándares ISO siempre dice emisiones de gas de efecto invernadero, pero coloquialmente todos nosotros decimos la huella de carbono, es lo mismo. Entonces, esa es un poquito la introducción. Ahora les voy a explicar de qué se trata armar la huella de carbono, medir la huella de carbono. Bueno, ustedes imagínense que son una fábrica, ¿no? Entonces, si son una fábrica, digamos, podría ser, bueno, acá podríamos decir una fábrica de casacas de cuero, ¿no? Entonces, acá tenemos la vaca, tenemos quizás una fábrica de pigmentos para teñir el cuero y de ahí también tenemos empaques, ¿no? Bolsas, cajas, donde luego se van a empacar las casacas de cuero, ¿no? Las chaquetas de cuero. Entonces, este sería nuestro estudio, ¿no? Nosotros somos la fábrica que confecciona las casacas, que tenemos que comprar cuero, pigmentos, empaques. Entonces, esta parte de acá, que es lo que compramos de afuera, se llama cuesta arriba. Entonces, si quiero, puedo calcular estas emisiones que son las de cuesta arriba. También depende del programa que utilicen. Hay veces que el programa te dice que incluye las emisiones de materiales o que incluye el transporte de los materiales. Entonces, depende del programa. Lo importante aquí es que sepan que esto, que es la parte de los proveedores de antes, es cuesta arriba. Luego, mi organización sería la fábrica en que confecciono las casacas de cuero. Entonces, estas emisiones son mis emisiones directas.
y mis emisiones de energía eléctrica. Entonces, eso es como que el corazón, el mínimo necesario en la mayoría de programas. Cuantificar lo que se dice tradicionalmente alcance 1, que son las emisiones del combustible que quemo en el caldero para calentar los pigmentos, o podría ser el diésel que utilizo en el montacargas, ¿no? La electricidad que utilizo en mi máquina de coser, eso sería alcance 2. Entonces, alcance 1 y alcance 2 es lo que ocurre dentro de mi fábrica que confecciono las casacas, ¿ya? Esto sí, de eso no se pueden escapar. Eso es lo mínimo necesario, y si es que hubiera después en el futuro un límite máximo permisible a nivel país, un impuesto, siempre es sobre el alcance 1 y el alcance 2. Entonces, si ustedes van a hacer una transición energética, unas reducciones, el objetivo principal sería hacerlos en su propio sitio, porque eso es lo que finalmente les van a regular. ¿Por qué? Porque la fábrica de pigmentos, pues la regulan directamente, no es por medio de ustedes. Entonces, la fábrica de pigmentos tendrá que cumplir con sus propios límites máximos permisibles o su propio impuesto. En cambio, nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte. Entonces, por eso es que en la huella de carbono, lo directo y la energía eléctrica que utilizo es la parte central, que sería alcance 1 y alcance 2. En cambio, lo de mis proveedores es alcance 3, que en verdad el primer responsable es el proveedor. Entonces, el proveedor sería el que realmente le tiene que responder a su ministerio o a sus clientes, ¿no? Luego tenemos que después de que ya terminé de confeccionar la casaca, la tengo en una bolsita, las pongo todas en una caja y la entrego a la tienda, ¿no? A la tienda donde la van a comercializar. Entonces, esta es la tienda, y la tienda también va a tener emisiones por la iluminación, ¿no? En el almacén también va a tener probablemente un montacargas, entonces ahí van a haber emisiones. Y en la parte del usuario también van a haber emisiones, porque bueno, cuando abre la bolsa, luego dispone de la bolsa en un relleno sanitario, ¿no? Entonces también van a haber emisiones de los residuos. Esta segunda parte se llama cuesta abajo, ¿ya? Esto es después de mí. Después de mí es cuesta abajo, es decir, el transporte a la tienda, luego lo que ocurre la iluminación en la tienda, luego el uso de la prenda, pero bueno, en el uso puede ser cuando la lavo, sí, ahí también habrían emisiones, y luego también cuando dispongo de la casaca y también cuando dispongo del material de empaque. Entonces, en resumen, esta sería la metodología a grandes rasgos de cómo calcular la huella de carbono. Identificar cuáles son mis emisiones de alcance 1 y 2, es decir, cuáles son mis propias emisiones. Luego, identificar cuáles son las emisiones de alcance 3, que son las emisiones cuesta arriba, y las emisiones cuesta abajo. Y luego veo cuáles son significativas, o veo cuáles son dentro del programa obligatorio el que esté presentándome. Si el programa dice solo alcance 1 y 2, pues solo alcance 1 y 2. En el de Panamá, también participé del evento de Panamá la vez pasada. Dijeron que para el programa de Panamá iba a ser alcance 1 y 2, y también los transportes que ocurran dentro de Panamá. Por ejemplo, si esto va a la tienda, ese transporte entra. En cambio, si el pigmento lo traigo de la China, el transporte en buque no entra porque no ocurre en Panamá. Bueno, eso es lo que indicaron que así lo piensan diseñar en Panamá, ¿no? Que sería, el programa de Panamá tendría alcance 1 y 2 más lo que ocurre de transporte dentro del país. Bueno, una vez que ya he definido cuál va a ser mi alcance 1 y 2 y qué emisiones incluiré de alcance 3, entonces ya paso a la siguiente etapa, que es calcular. Esto por lo general es en Excel. Obviamente hay algunos clientes que están más avanzados y ellos ya tienen plataformas específicas, ¿no? O sea, tienen portales en los cuales meten su información, pero la mayoría, más del 90% de clientes, usa simplemente un Excel, ¿ya? Entonces, en el Excel, ¿qué ponen? Data de actividad. La data de actividad es la cantidad que consumí.
Si, por ejemplo, les dije que tienen un montacargas en su almacén que tiene diésel, ok, ¿cuánto diésel consumí en todo el año? 1000 galones. Entonces pongo 1000 galones de diésel. Luego, ¿cuánto consumí de electricidad? 5000 kilowatt-hour. Entonces pongo 5000 kilowatt-hour en todo el año. ¿Ya? Por lo general, estos cálculos son para todo un año. Entonces junto todas las facturas y esa sería lo que se llama la data de actividad, que sería cuánto diésel consumí, cuánta la gasolina, cuántos refrigerantes, cuánta electricidad, si es que hubiera alguna emisión de proceso, ¿no? Ya empresas más complejas como una refinería de petróleo tendría emisiones de proceso o un transporte de gas natural, ahí tendría emisiones fugitivas de gas natural. Una empresa agrícola y tiene emisiones de fertilizantes, pero eso ya es más específico y sobre todo para empresas más complejas, pero empresas simples como un banco, una tienda, un almacén, una oficina, son emisiones básicas. Bueno, una vez que tengo la data de actividad, es decir, cuánto he consumido de cada cosa, lo pongo en mi Excel y luego lo multiplico o lo convierto con un factor de emisión. Estos factores de emisión no se los inventan ustedes. Esos factores de emisión los buscan porque hay bastante bibliografía al respecto. La mayor fuente de estos factores de emisión es las propias Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas tienen un montón de protocolos y los consultores que tienen experiencia bajan nomás los datos de ahí, como que es información pública. Hay veces que ustedes pueden tener un factor de emisión específico, pero la mayoría de veces es factor de emisión default, genérico. Entonces multiplican cuánto consumieron, por ejemplo, de electricidad por el factor de emisión de electricidad, que ese, por ejemplo, lo da el gobierno de Panamá, les da el factor de emisión de electricidad, y luego multiplican, la tercera multiplicación es para el potencial de calentamiento global, que sería convertir, porque, por ejemplo, les decía, en fertilizantes van a tener emisiones volátiles de N2O, ¿no? De óxido nitroso, pero la huella de carbono es de carbono, no de óxido nitroso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Convierten el óxido nitroso en una unidad que se llama tonelada de CO2 equivalente, o sea, tonelada de carbono equivalente. Entonces, para convertir a tonelada de carbono equivalente, se utiliza este potencial de calentamiento global. Entonces, esos potenciales tampoco se los inventan ustedes, ya las Naciones Unidas se los da. Estos son. Entonces, las Naciones Unidas ha hecho varias series de potencial de calentamiento global. Lo normal es usar la última, ¿no? Digo porque hay países o protocolos que utilizan anteriores, pero el normal, probablemente Panamá va a usar este que es el AR5. Entonces, dice, ok, por cada tonelada de óxido nitroso, multiplico por 265. Por cada tonelada de hexafluoruro de azufre, multiplico por 23.500. Es decir, simplemente tengo que buscar en IPCC cuál es el químico que usé y el valorcito, ¿ya? Y ahí multiplican. Entonces, es una multiplicación. La data de actividad, aquí el trabajo sobre todo, es buscar toda la data de actividad, buscar todo el combustible utilizado en el año. Pero si ustedes tienen un sistema como un SAP, un SAP, ¿no? Un sistema de control, probablemente ya tienen la mayoría de información. O si su proveedor, por ejemplo, de vuelos aéreos, ya les da a todos los vuelos su agencia de viajes, entonces es cosa de tabularlo nomás. Lo bajan al Excel y luego lo tabulan y lo suman, ¿ya? Entonces, muchas empresas se les complica un poco lo de la data actividad. Los factores de emisión, para la primera vez, pues sí, hay que buscar bastante. Si utilizan un consultor, los consultores tienen los factores de emisión, y si utilizan la plataforma que ojalá haga el gobierno de Panamá, ya les van a dar los factores de emisión. Así que ahí se les alivia un montón el trabajo. Y probablemente, si es que hay una plataforma en Panamá, también les van a dar los potenciales de calentamiento global, ¿no? Que son realmente estos, ¿no? Pero ya les van a dar todo armado para que ustedes solo ingresen su data de actividad. Por ejemplo, en Perú es así. En Perú, uno solo, ya hay una plataforma y uno solo tiene que ingresar la data de actividad, cuánto consumí de gasolina, cuánto consumí de diésel, cuánto consumí de electricidad, y te hace tu cálculo solito. Bueno, después, ¿cómo se presenta finalmente esta información? Lo que hacen es un inventario, ¿no? Una sumatoria de todas sus emisiones. Entonces, por ejemplo, lo ponen en un informe detallado, que por lo general es un PDF
más marquetero, ¿no? Con dibujos, con gráficos, diagramas, fotos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la página en el reporte de Ron Barceló. Esta es la página en la cual reportan sus emisiones totales, ¿no? Entonces, ya ven, alcance 1, alcance 2, alcance 3. Entonces, alcance 1 sería consumo de combustibles, ¿no? Que sería diésel, gasolina, consumo eléctrico, y luego en alcance 3, lo que es cuesta arriba, uso de materias primas, obviamente en un ron que van a tener vidrio, van a tener un poquitito de metal para la tapita, el plástico, ¿no? Etiquetas, pero ven que el fuerte obviamente es el vidrio, porque la botella grande es de vidrio, ¿no? Entonces ahí tienen el vidrio, es como que una de las cosas más significativas. El alcohol de caña también, ¿no? Entonces, claro que como es un biogénico no es tan alto, pero tendríamos ahí, esos dos serían como los dos materiales más impactantes y tiene lógica, ¿no? Porque es justamente un alcohol en vidrio, por eso es que esas son las dos emisiones más altas. Y luego también tenemos, bueno, el uso de las materias primas, el transporte de las materias primas y otros temas como distribución de producto. Por ejemplo, ese es cuesta abajo, ¿no? Ya distribuir mi producto, ya sea marítimo, terrestre, que se exporta, ese también es 14%. Y otras cosas como transporte del personal, como viven cerca, no es tanta emisión, ¿ya? O sea, aquí lo más fuerte sería el alcohol, el vidrio y el transporte del producto terminado. Y esto es simplemente lo mismo, pero presentado de otra forma el gráfico. Entonces, ¿cómo ustedes pueden confirmar que la huella es la huella, ¿no? Para eso existen los organismos evaluadores de la conformidad, ¿no? Como SGS, por ejemplo, que es donde yo trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es verificar que el número es el número, ¿no? Verificar que efectivamente este 10.500 es 10.500. Entonces, un certificado de huella de carbono significa la confirmación de que ese 10.500 es 10.500. Ese es el trabajo de la certificación. Entonces, esta certificación provee credibilidad y aseguramiento de que las huellas o las declaraciones de gas de efecto invernadero son exactas, ¿no? Para algunos esquemas es obligatoria esta verificación. ¿Por qué? Porque le facilita al dueño del programa o al portal o al ministerio, le facilita porque ya le filtraron la información, ya revisaron que lo reportado es correcto. Y encontramos que hay bastante incremento en la demanda de verificación de tercera parte. Entonces, aquí son algunos ejemplos de cómo son los certificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una minera, la arena, y el estándar típico para las huellas de carbono, que es el que también se va a usar en Panamá y se usa en todo el mundo, es el ISO 14064 parte 1, por eso el logo dice ISO 14064 parte 1, Greenhouse Gas Inventory Verification, o sea, verificación de inventario de gas de efecto invernadero, ¿no? Otros lo llaman certificación de huella de carbono, pero el nombre oficial es verificación de inventario de gas de efecto invernadero. Por ejemplo, esta mina, una minera más o menos grande, mediana, digamos, 70.000 toneladas. ¿Por qué reportan ellos? Bueno, en Perú hay bastantes que están reportando, pero además el dueño es canadiense. Y como en Canadá ya han puesto un tremendo impuesto al carbono, entonces le han dicho a sus filiales en todos los países, calculen su huella y bájenlas. ¿Por qué? Porque ya saben que se vienen regulaciones, ¿no? Esta es otra, por ejemplo, la puse también como ejemplo porque este es un multisitio. Entonces, por ejemplo, una empresa de agricultura que tiene un montón de actividades, tiene cultivo de vegetales, cultivo de frutas, procesamiento, es decir, plantas de empaque de productos frescos, ¿no? Plantas de conserva, plantas de congelado. Entonces, la sumatoria de todo es lo que da la huella de carbono. Se puede luego emitir certificados ya por planta, pero en este caso el cliente quiere saber cuál es su huella total. Y como pueden ver, siempre es como un año entero, ¿no? Esta es la del 2019, esta es la del 2018. Ya, entonces, hasta allí sería el cálculo de la huella. Luego, la segunda etapa es, tengo la huella y ahora año a año quiero bajarla. Entonces, ¿cómo la puedo bajar? Esa es la parte de las reducciones de gas de efecto invernadero. No me quiero pasar del tiempo. Bueno, voy a hacer 5 minutitos más. Entonces, las reducciones de gas de efecto invernadero son, yo tenía cierto nivel de emisiones, quiero bajarlo.
de eso se trata, ¿ya? Entonces, tenían las emisiones que son el escenario de línea base, ¿ya? Entonces tenía, no sé, emitía, como en este caso, ¿no? El año base de ellos, digamos que será el 2019, sus emisiones son 70.000. Y dicen 70.000, dicen, se preocupan, porque por lo general los impuestos y todos a partir de las 25.000. Yo veo 70.000, me preocupo, ¿no? Entonces tengo que reducir las emisiones. ¿Cómo hago para reducirlas? Digo, ok, 70.000, pero yo tenía en ese momento, digamos, mis calderos los tenía con aceite residual, que contamino más que usar gas natural. Digo, ok, voy a cambiar mi caldero de aceite residual, lo voy a cambiar por gas natural. Y ahí ya bajé un poquito mis emisiones. Entonces quizás de 70.000, que es mi nivel normal, bajo a 69.000. Algo es algo, ¿ya? Quizás digo también, voy a poner, tengo otro cliente, otra mina, también en Perú, que está construyendo plantas de energía renovable, ¿no? Hidroeléctrica, ¿no? Porque aquí hay bastante caída de agua. Entonces, en ese caso, ellos antes consumían diésel para algunas operaciones, ahora van a consumir la energía eléctrica que ellos mismos van a generar, ¿no? Otros clientes, aeropuertos, por ejemplo, el aeropuerto de Montevideo, varios aeropuertos que audito, aeropuertos también del Cibao, República Dominicana, lo que han hecho, ellos han instalado sus propios paneles solares. Entonces, ¿cuál es la línea base? La línea base es que ellos antes utilizaban energía eléctrica de la red y eso tenía emisiones. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Lo que hago en el proyecto es decir, ok, ahora en este proyecto voy a tener paneles solares. Entonces, quizás no me abastezco para todo mi aeropuerto, pero abastezco para la mitad del aeropuerto, ¿no? O sea, para la parte de día. Entonces, con eso ya bajo mis emisiones. Entonces, comparar mi escenario base contra la situación con paneles solares, ahí tengo este diferencial. Este diferencial es mi reducción. Entonces, este diferencial a través del tiempo sería todo lo que yo puedo reclamar o decir que he reducido, ¿no? Entonces, quizás si es que mi nivel de emisiones, como veíamos, era 70.000 y yo en el año 1 he logrado reducir 5.000, en el año 2 he logrado reducir otros 6.000, entonces ahí voy acumulando mis reducciones. Hay muchos tipos de proyectos. Por ejemplo, es un proyecto de energía renovable, de hidroeléctrica. Y aquí les pongo algunos ejemplos de reducciones, ¿no? Estas reducciones son reducciones que hemos auditado ya a clientes. Entonces, por ejemplo, un cliente justo en Estados Unidos que reemplazó 2 calderos de carbón, porque en Estados Unidos tú si quieres puedes seguir con tu caldero a carbón, no es problema, pero ellos para reducir sus emisiones lo han cambiado a gas natural. Algunos países de Europa sí ya obligan a cambiar el caldero de carbón a gas natural, pero como aquí no es obligatorio, entonces el cliente lo hizo por su propia voluntad. Y eso hizo que las emisiones prevenidas sean 3.170. O sea, ellos hubieran emitido, no sé, 50.000, pero gracias a que cambiaron, en vez de 50.000, han emitido 46.830, ¿no? Porque serían restándole las 3.170. Luego, otro ejemplo que también tengo, que sería conversión progresiva de los graneros, este fue en Turquía, de mi cliente en Turquía. Entonces, conversión progresiva de los graneros para reducir el consumo de madera, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos han prevenido 3.388 toneladas como emisiones indirectas y 45.220 por emisiones de combustión indirecta de biomasa. Lo que pasa es que dentro de lo de huella de carbono hay diferentes categorías, ¿ya? Entonces, en una categoría que es emisiones indirectas, que es de terceros, porque es de los agrícolas que les proveen, aquí es 3.388, y en la parte de combustión indirecta de biomasa han reducido 45.000 toneladas. Después, otro cliente optimizó el sistema de aire acondicionado, con lo cual ha reducido su consumo de energía y ha evitado las emisiones de 118.17 durante el año, ¿no? Entonces, en el año que reportaron, este cliente sí fue en Perú, entonces redujeron sus emisiones 118 toneladas.
Luego otro que es una empresa de seguros, también tenemos, redujo su consumo de papel y con eso redujo porque cambió los estados de cuenta más chiquitos, entonces con eso redujo 67 toneladas, ¿no? Y otro que este es un banco, entonces con todo esto que ahora es digital, han reducido el consumo de papel porque ya la gente no imprime, sino solo hace su transacción digital por teléfono y con eso se ha reducido la emisión de 189 toneladas durante el año, en vez de que le impriman en un cajero automático, ¿no? Entonces, depende del sector que ustedes sean, cuáles van a ser sus acciones dirigidas o actividades de mitigación y lo que calculen, lo que se hace, como ahí les comentaba, era ver cuánto hubiera sido si yo hubiera seguido utilizando una hoja de papel entera. Y si yo lo cambio a la mitad de tamaño, entonces, ¿cuál es la reducción? Y eso es lo que cuantifico como reducción o acción dirigida. Bueno, y la última parte, entonces ya hemos avanzado, medir. Ya les expliqué a grandes rasgos lo que es medir, ya les expliqué reducir y ahora les voy a explicar neutralizar. Entonces, para ustedes ser carbono neutral, tienen que pasar por estos 3 pasos. Primero tienen que medir cuánto es su huella. Luego tratan de reducir todos los años lo que se pueda, ¿no? Y cuando ya no pueden reducir esas emisiones remanentes, las neutralizan. Entonces, por ejemplo, este logo, si se dan cuenta, es el mismo que el anterior, solo que si el cliente además ha neutralizado, entonces ya se le da carbono neutral. Bueno, entonces, es muy parecido el certificado, con la diferencia que cuando quieren ser carbono neutral, tienen que neutralizar con algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cliente es en un hotel, Swiss Hotel. Ellos, su huella es 3.220. Entonces, compraron bonos de carbono. En este caso, ellos compraron bonos de carbono de Naciones Unidas, 2.920. Aquí dice 2.920 de Naciones Unidas. Y también compraron 300 de un parque nacional, el Parque Cordillera Azul. Entonces, ahí está 300. Bueno, se ve chiquitito, pero en verdad 300 más 2.920 suma 3.220. Entonces, aquí quería un poco mostrarles cómo primero el paso, ¿se acuerdan? Calculo la huella y se verifica. Y luego tengo que compensarla con algo. Entonces, ¿con qué la compenso? La compenso con 2.920 con aquí 300. Podría haber comprado de un solo proyecto, pero ellos quisieron apoyar 2 proyectos diferentes, ¿no? Uno justamente de hidroeléctrica y otro de Parque Nacional que protege a las especies. Entonces, quisieron comprar un combinado. Lo importante es que sume 3.220, ¿ya? O más, ¿no? Pero no menos. Bueno, entonces ese sería el certificado de carbono neutro. Y bueno, eso era lo que les quería explicar. Cualquier duda me pueden mandar un WhatsApp, ese es mi teléfono, o si no, escribir a mi mail. También aquí hay varias personas de SGC Panamá con las que se pueden contactar. Muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta o si son después las consultas. Sí, vamos a tirarlas después. Gracias, Úrsula. La verdad que pusiste de una forma muy simple, como se hace, aunque da nerviosismo, pero lo hiciste de una forma sencilla para que se nos quite el miedo. Gracias. Vamos de una vez con Ana Gabriela, del Ministerio de Medio Ambiente. Ana. Hola, buenos días. Bueno, ya voy a proyectar, deme un segundito. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, ya. Ok, perfecto. Se ve en modo presentación, ¿cierto? Se ven las dos pantallas. Creo que mejor así, Ana, porque se marcan las dos. Disculpa, voy a proyectar solamente la segunda pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Perfecto, ok. Bueno, hola, mi nombre es Anehim, soy la encargada
o la coordinadora operativa del programa Reduce tu Huella Corporativo Carbono. Y bueno, hoy tengo el placer de presentarles las generalidades de este programa, su base legal, y bueno, resaltando que es el primer programa a nivel estatal, voluntario, de gestión de huella de carbono. Y bueno, el ministerio decidió comenzar con el nivel corporativo, el nivel organizacional, y más adelante se planea diseñar programas similares utilizando este como base para niveles como ciudades o municipios, en el caso de Panamá, productos y proyectos. Para hablarles un poco de la base legal que tenemos, porque como sabemos esto es un tema que se quiere, para que sea sostenible, se quiere mantener durante el paso de diferentes administraciones gubernamentales. Se estableció entonces el decreto ejecutivo número 100 del 20 de octubre del 2020, que básicamente reglamenta todas las acciones de mitigación al cambio climático a nivel nacional. Lo que se busca es un desarrollo económico y social bajo en carbono en la República de Panamá. Este decreto ejecutivo establece 5 pilares fundamentales. El primero es la estrategia a largo plazo para un desarrollo bajo en emisiones, que se va a llamar Estrategia Reduce tu Huella. El segundo es el Sistema Sostenible de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, el SINGEI. El tercero es el seguimiento de la CDN, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, que Úrsula cuando mencionaba sobre el Acuerdo de París, estos son los compromisos que nosotros establecemos ante el Acuerdo de París o ante la Convención cada 5 años, y por ejemplo Panamá entregó, por decirlo así, su actualización en diciembre del año pasado. También está el registro de medios de implementación, que es un registro que busca de manera transparente publicar todo el apoyo recibido tanto en tecnología, en ayuda financiera, en financiamiento y en capacidad adquirida. Y por último está el registro voluntario de emisiones y acciones de mitigación, que bueno, dentro de este se quiere tener este registro de emisiones fuera de los inventarios nacionales, es decir, todos estos mecanismos en este momento voluntarios que se busca en un futuro que sean mandatorios, tener este registro ya sea de organizaciones, municipios, proyectos y productos primeramente. Dentro de este registro, entonces, se encuentra el programa Reduce tu Huella Corporativo Carbono, que se reconoce oficialmente como el Programa Nacional de Gestión de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero dentro de los límites de una organización en Panamá. Y, bueno, dentro de este decreto, el nombre era Reduce tu Huella Corporativo, pero hemos cambiado a Reduce tu Huella Corporativo Carbono, ya que a finales del año pasado se nos unió, por decir así, el componente de huella hídrica, entonces se tuvo que hacer esa separación entre el componente de carbono, que lo lidera el Departamento de Mitigación de la Dirección de Cambio Climático, al cual yo pertenezco y en el cual me voy a enfocar el día de hoy, y esta huella hídrica ahora que no está lanzado, se va a lanzar en octubre, inicios de octubre de este año, y este lo lidera el Departamento de Adaptación. Entonces, el programa Reduce tu Huella Corporativo, como mencioné, es nuestro primer programa estatal voluntario de gestión de huella de carbono a nivel organizacional y tiene sus 2 objetivos principales o sus 2 objetivos macro, que son básicamente establecer un proceso estandarizado para identificar, calcular, reportar y verificar toda la información relacionada a esta huella de carbono dentro de los límites de las organizaciones panameñas. Y el segundo es promover una cultura de cuantificación y gestión de emisiones de gases de efecto invernadero e impulsar la acción climática a nivel nacional, específicamente en el nivel organizacional. Y esto se estableció realmente porque nosotros, haciendo como un benchmarking de la situación organizacional de Panamá, nos dimos cuenta que habían organizaciones que ya habían ejercido o empezado esta práctica en su organización, y habían otras que desconocían completamente, que son la mayoría, de este proceso. Entonces, para esas organizaciones que ya tenían un proceso de cuantificación, decidimos establecer, estandarizar, por decir así, este proceso de cuantificación y reporte de manera tal que fuera
coherente o fuera la información llegara al ministerio de manera consistente para poder entonces tener datos comparables. Más que todo eso es lo importante, poder tener esa comparabilidad de datos. Y bueno, el segundo, que en este primer ciclo es lo más importante, es promover esa cultura o esa práctica de cuantificación de huella de carbono, ya que, como les mencionaba, la mayoría de las organizaciones desconocía esta práctica o no estaba capacitada en ella. Algunos beneficios de participar en el programa, bueno, esto también va muy alineado con lo que mencionaba Úrsula sobre los beneficios que tiene el cálculo o la medición, reporte y verificación de la huella de carbono en general, y bueno, voy a pasar por ellas bastante rápido. Reducción de riesgo de incertidumbre para inversionistas, cuando el caso de la organización es que depende de estos inversionistas externos esto les asegura mediante un ecoetiquetado que la organización sí está cumpliendo con algún tipo de protocolo o estándar de cuantificación de huella de carbono, o sea, da como una verificación física, más que todo una verificación o un reconocimiento físico que prueba esto. Mejoras en la eficiencia operativa de la organización, realmente esto va muy alineado a, nosotros nos gusta decir que lo que no se mide no se puede gestionar, entonces al empezar a cuantificar o estimar esta emisión de GEI se pueden identificar cuáles fuentes de emisión o cuáles procesos generan más fuentes de emisión y entonces aplicar acciones de reducción que puedan mejorar el proceso y ser como un win-win, o sea, disminuyes tus emisiones, por ejemplo, inviertes un poco menos en tu combustible y eso te lleva a reducir costos. Luego está el ecoetiquetado, que ya mencioné, y certificación de gases de efecto invernadero. En este momento, el programa, su mayor incentivo es un incentivo reputacional que básicamente diferencia a las organizaciones que están comprometidas con este camino verde o este camino hacia la sostenibilidad y apoyo a la acción climática nacional y las organizaciones que no tienen eso dentro de sus prioridades. Luego está el reconocimiento social por la actuación en torno a la gestión de cambio climático, que está muy alineado a lo que mencionaba anteriormente con el ecoetiquetado. Está la identificación de oportunidades de reducción o mitigación costo efectivas, que va muy también alineado a lo que mencionaba con las mejoras en la eficiencia operativa de la organización. Participación en mercados de carbono al compensar las emisiones no reducidas. Si bien es cierto, en Panamá no tenemos un mercado nacional de carbono en este momento, el decreto ejecutivo número 100 que les presenté anteriormente establece mediante su artículo 50 el establecimiento o el diseño e implementación de un mercado nacional de carbono y lo que se busca en un futuro es que estas organizaciones empiecen esa demanda de créditos de carbono y entonces se les dé, por decir así, prioridad en algún momento para la compra de estos créditos de carbono a nivel nacional. Y por último está la preparación para cambios asociados a futuras restricciones de gases de efecto invernadero, que bueno, es lo que explicaba también, se explicaba en la presentación anterior, que esto en algún momento va a llegar a ser mandatorio y esto le da la oportunidad a las organizaciones establecer esta práctica para que en un futuro, cuando sea obligatorio, no los agarre desprevenidos, por decir así, ya que es un proceso que no es tan fácil en el sentido que se necesita esa recopilación de información y esa preparación, o sea, idealmente que cada organización tenga su propio sistema de recolección de datos de actividad y poder estandarizar cómo se entrega la información al programa. Dentro del programa tenemos 3 herramientas proporcionadas de manera gratuita. El primero es el estándar técnico. Este estándar define la metodología que está, por decir así, adoptada por el mismo y todo el tema o las reglas de registro, los documentos requeridos para que una organización pueda ser parte y las reglas de reducción, de reporte de reducción, compensación y neutralidad, ya que tenemos 5 diferentes niveles de sello que están alineados con estos conceptos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La segunda es una herramienta de cálculo que está en formato de Excel que se basa en la metodología de factores de emisión, que era la fórmula que también estaba en la presentación anterior, de datos de actividad por factor de emisión por potencial de calentamiento global, daba la emisión o la estimación de emisión en toneladas de CO2 equivalente, y lo que hace esta herramienta de cálculo es
darles la opción de insertar ese dato de actividad, y ya la herramienta tiene los factores de emisión incluidos, y también incluye el del alcance 2, que es un factor de emisión nacional establecido por la Secretaría Nacional de Energía. Por último está el formato de declaración de gases de efecto invernadero, que es nuestra manera de estandarizar el reporte dentro del programa. Y aquí se reporta información general de la organización, los valores finales de esta estimación de emisiones y la información de acciones de mitigación y compensación, si es el caso. Y aquí sí quiero hacer como un paréntesis, ya que no incluye una diapositiva con respecto a esto, pero nuestro programa tiene de carácter obligatorio el reporte de alcance 1 y 2, es decir, emisiones directas y emisiones indirectas específicamente relacionadas con el consumo de electricidad. Por ejemplo, el alcance 3, que se explicaba que era lo que pasa antes, lo que pasa después de lo que pasa en mi organización. Eso no es de carácter obligatorio en el programa por el momento. Se tiene considerado que en algún momento sí va a ser añadido de carácter obligatorio, pero en este momento es opcional. Además de esto, ahí es importante mencionar que la herramienta, por ejemplo, no lo incluye. Es decir, ustedes solo podrían en la herramienta de cálculo colocar valores finales de esa estimación de emisión en un alcance 3. Además de esto, tenemos una plataforma virtual que cumple con dos objetivos. El primero es divulgar información del programa, y el segundo es establecer un sistema bajo el cual la organización crea un usuario y una contraseña, y mediante ese portal ellos básicamente suben sus documentos requeridos para registrarse en el programa, y luego futuramente reportan y suben sus documentos de reporte para que el ministerio entonces haga revisión de ellos. Y por último está el sistema de reconocimiento, que es muy importante realmente porque el único incentivo que se les da a las organizaciones, por decir así, es un incentivo reputacional en este primer año de gestión. Aquí solo quería mencionar que bajo la resolución ministerial DM224 del 5 de mayo de este año, se estableció la plataforma virtual RTH Corporativo, que si tienen la oportunidad de visitarla sería una muy buena idea, que es rth.miambiente.gov.pa, y ahí sale toda la información del programa, y salen los directorios de las organizaciones que están registradas, organizaciones que forman parte del organismo de verificación, como organismo de verificación, que en este caso, por ejemplo, el CGS es parte de este directorio, y el directorio de cuantificadoras. Entonces, esta resolución establece esta plataforma y reglamenta, por decir así, o adopta las tres herramientas proporcionadas como documentos del Ministerio de Ambiente. Algunos requisitos generales que tenemos dentro del programa, para que tengas una idea, esto lo quise poner solamente para que vean cuáles son esos requisitos que colocamos para el registro de cada organización. Y bueno, se diferencian entre una organización pública, privada o de la sociedad civil. Hay documentos generales que todos deben entregar, y una regla clave es que tienen que estar legalmente constituidas en Panamá. Todas deben entregar paz y salvo de mi ambiente. Todas deben entregar copia de cédula del representante legal autenticada ante un notario público. Y ahí los otros documentos ya se diferenciarían. Por ejemplo, la pública sería la copia del instrumento legal que le establece, que suele ser una ley. La privada debe entregar certificación de registro público y el aviso de operaciones. Y la sociedad civil entrega una certificación de personería jurídica emitida por la entidad que les corresponda. Entonces, el proceso de registro es crear ese perfil de usuario único en el portal, luego cargar estos documentos dependiendo de qué tipo de organización uno sea, y esperar la confirmación de que los documentos están entregados de manera correcta. Es importante mencionar que anualmente, esto es un reporte que se hace anualmente de la huella de carbono, y para actualizar, por decir así, o validar su registro dentro del programa, la organización no tiene que entregar todos estos documentos nuevamente, sino que solamente tiene que actualizar ese paz y salvo del Ministerio de Ambiente. Y si tenemos una organización que tenga 2 años sin reportar, se le invalida la cuenta, y si quiere volver a participar, sí tendría que hacer todo el procedimiento nuevamente.
El cronograma de actividades del programa se mantendrá en estas fechas que están como resaltadas en grande, en azul. Estas son las fechas más importantes del programa año tras año y se mantienen a lo largo de cada ciclo que se realice del programa. Por ejemplo, el 22 de abril de este año fue nuestro lanzamiento e inició esa fase de registro. Cerró entonces el 22 de junio de este año e inició el periodo de reporte, que está abierto hasta el 30 de octubre de este año. Y ahí se cierra para empezar la revisión por parte del Ministerio de Ambiente y en febrero del 2022 esperamos tener esta entrega de reconocimiento a las organizaciones que hayan cumplido con su reporte. El sistema de reconocimiento, como les mencionaba, es una de las partes más importantes porque en este momento solo se tiene este incentivo reputacional por parte del Estado y reconoce el esfuerzo y el compromiso de estas organizaciones con la acción climática y más que todo con esa alineación que se busca de los esfuerzos del sector organizacional con los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional. Entonces hay 5 diferentes niveles, como ya había mencionado. El primero se llama inventario y este se alcanza cuando se cuantifica y se reporta el inventario de gases de efecto invernadero. El segundo es inventario plus, que se alcanza cuando se cuantifica. Es importante mencionar que el de arriba el primero no necesita, por decir así, una verificación de tercera parte. Y esto es muy importante en Panamá para empezar la práctica en la cuantificación, porque si bien es cierto el programa no conlleva un costo, la verificación de un organismo de tercera parte sí. No muchas organizaciones tienen la posibilidad de asumir este costo. Y entonces quisimos dejarlo abierto este primer año en un primer reconocimiento para que las organizaciones que no tienen esa posibilidad igual puedan participar e iniciar el proceso, porque igual es una ganancia que ellos traten de cuantificar su huella de carbono y empiecen a identificar cuáles son esos datos que ellos necesitan ir recopilando año tras año para mejorar o refinar su inventario. Segundo nivel es el inventario plus, que como les mencionaba, se alcanza cuando se ha cuantificado, se ha reportado y se cuenta con una verificación en tercera parte. Y aquí es importante adjuntar esa declaración de verificación dentro del reporte. Y lo otro que quiero mencionar es que después de este segundo nivel, el tercer, cuarto y quinto, todas requieren una verificación de tercera parte. Tercer nivel es reducción, que se cumple con toda la anterior y se implementan o se demuestra haber implementado acciones de mitigación que lleven a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La tercera es se cuantifica, se implementan acciones de mitigación, se compensa una parte de la huella de carbono y se reporta y se verifica por un organismo de tercera parte, y esto debe adjuntar su declaración de verificación y adicionalmente adjuntar un comprobante de la compra del certificado de reducción de emisiones para que tengamos evidencia de esa compensación. Y la última es neutralidad, que se alcanza cuando se ha hecho todo lo anterior, pero la diferencia entre esta y la de compensación es que aquí sí se debe compensar, por decir así, toda esa huella de carbono que no se haya podido reducir con la acción de mitigación implementada. O sea, se tiene que compensar la totalidad de la huella de carbono que no se pudo reducir, valga la redundancia. Adentro de este programa hay un brazo, por decir así, o una iniciativa que se llama la Declaratoria, las 50 primeras organizaciones carbono neutro, que busca 50 organizaciones establecidas en Panamá que puedan comprometerse con una neutralidad de carbono al 2050, y lo que busca es reconocerlas por actuación temprana. Voy de nuevo a lo que mencionaba anteriormente, sobre que cuando investigamos a las organizaciones o les consultábamos más que todo si realizaban esta práctica o no, varias de ellas ya habían empezado y hasta habían establecido planes de neutralidad de carbono. Entonces se decidió establecer un reconocimiento adicional para esas organizaciones que sentan el ejemplo de si se puede, por ejemplo, llegar a esta neutralidad de carbono, y yo he invertido en un plan de acción para lograrlo. Entonces, dentro de esta declaratoria se tienen 3 compromisos importantes. El primero es que se deben registrar en el programa RTH Corporativo Carbono, que es el que hemos venido hablando.
2, deben anualmente desarrollar un inventario de gases de efecto invernadero bajo los estándares del programa, y esto es de carácter obligatorio, que esto es lo que diferencia a una organización que no está en la declaratoria y una que sí. En la declaratoria, si estás adherido a esta iniciativa, año tras año tienes que reportar ante el programa, o si no se te remueve el sello. En cambio, una organización que no esté adherida a esta iniciativa puede decidir, ok, este año tuve los recursos para hacerlo, el siguiente año quizás no pude, el que sigue puedo volver a hacerlo, y no hay ningún tipo de penalidad, que la penalidad literalmente sería remover el sello. Y como tercer compromiso está desarrollar un plan de acción para alcanzar la neutralidad de carbono al 2050. Ellos tienen que entregar este plan de acción, y este plan de acción debe establecer objetivos ambiciosos y cuantificables, y lo más importante es que sean cuantificables para probar esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y cada 2 años, después de haber entregado el plan de acción, se debe entregar una actualización de este plan de acción que demuestre de esas acciones que yo puse en mi hoja de ruta, cuáles ahora están implementadas y cuánta reducción se ha dado gracias a ellas. Estas son algunas de las organizaciones que están dentro de la declaratoria, y en este momento están en una fase preinscripción, y digo pre porque todas han entregado sus documentos legales, por decir así, para ser parte, y falta ahora que nos entreguen su plan de acción hacia esa neutralidad de carbono. Resultados esperados, bueno, para este año y entre este y el otro esperamos tener 50 organizaciones comprometidas con la declaratoria de las 50 primeras. Para el 2024 esperamos adoptar la norma 14.064, ISO 14.064 parte 1, la que está actualizada, y la ISO 14.046. Es importante hacer este update de que ya la norma está adoptada como norma nacional, pero hacen falta un par de procedimientos, no estoy segura, todavía estamos en conversación con el Ministerio de Comercio e Industria para ver cómo procede esta adopción. Y para el 2025, y esto no es una meta solo del programa, es una meta de Panamá, queremos esto es parte de nuestra CDN, que son los compromisos ante el Acuerdo de París, tener al menos 100 organizaciones reportando en huella de carbono o huella hídrica. Y ya para terminar, este año cerramos, por decir así, nuestro registro, y ahora hay que ver cuántas reportan, pero el registro cerró con 72 organizaciones registradas en este primer año del programa, de las cuales de esas 72, 34 están comprometidas con una neutralidad de carbono al 2050. Y bueno, muchas gracias, esa es mi presentación. Aquí les dejo como un mini código QR en caso alguien lo quiera escanear y entrar a la página web y conocer más del programa, o entrar directamente a rth.medioambiente.pa. Ok, gracias Ana, excelente presentación, mucha claridad hacia dónde vamos, o hacia el programa que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, y yo creo que un gran primer paso, hay que arrancar. Yo creo que ya está arrancando el tema de medición, y el rol que tiene el gobierno en todo eso va a ser importante, porque este es el primer paso, pero eventualmente van a exigir que se mida de una forma regulada, quizás ahora es voluntario, pero es el proceso por etapas para poder llegar a ese punto, así que me gusta mucho escuchar eso. Ok, vamos a ver si hay preguntas. Vamos a ver, aquí hay algunos comentarios. Yo sí tengo un par de preguntas. La primera para Úrsula, que hablaba de cuesta arriba, cuesta abajo. He escuchado a algunos líderes a nivel mundial hablar de su neutralidad y cómo van a llegar. Y voy a dar el ejemplo quizás del CEO que escuché de Chevron diciendo de que están enfocados, no sé qué, pero uno se pone a pensar, pero bueno, venden combustibles. Pero el que lo utiliza es el usuario final. Digamos, ellos para producir ese combustible tienen su proceso de refinación, los cuales emiten CO2 y está claro todo el impacto que se tiene en su parte de manufactura. Pero mi pregunta más bien va cuesta abajo con los consumidores, que son los que consumen esos productos.
como pudiera ser también el caso del agua, si uno consume una botella de agua, también está impactando de alguna forma la huella de carbono. Así que quería preguntarte, Úrsula, esa medición del consumidor, ¿a dónde entra? La medición del consumidor podría entrar en la huella de carbono de la organización, pero por lo general no es una que sea muy impactante, excepto que el producto consuma mucha energía, como por ejemplo si la empresa lo que vende son lavadoras de ropa, que sí va a consumir mucha energía porque cada vez que lavas la ropa se va a consumir mucha energía, pero no es lo más común. Lo más común de incluir del alcance 3 es emisiones de transporte del producto o emisiones de las materias primas. Ok, excelente. Y otra curiosidad que yo tenía era sobre la venta de créditos de carbono. ¿Eso cómo se mercadea? O sea, ¿hay un precio por el CO2, por la tonelada? ¿Cómo funciona ese mercado? Bueno, ahí depende del crédito de carbono que se ha comprado. Hay créditos de carbono que son más caros, por ejemplo, de los que mostré, los del Parque Cordillera Azul, son de los más caros porque son protegiendo una reserva donde hay mucha biodiversidad. Hay créditos que pueden ser menos costosos, que quizás son de India para un proyecto de captura de metano de un relleno sanitario. Entonces depende el país de origen, depende el tipo de proyecto, depende los beneficios ambientales y sociales que hace el proyecto, pero para ustedes lo más importante es cuáles son los proyectos que va a autorizar el gobierno de Panamá. Entonces ahí quizás más bien, Ana, tú podrías complementar diciendo cuáles son los que ustedes van a autorizar o cualquiera pueden utilizar. En este momento hice la presentación súper resumida por el tiempo que teníamos, pero en este momento, como no tenemos un mercado nacional establecido, se tienen 3 tipos de esquemas que se aceptan dentro de el programa. Estamos hablando de los esquemas de compensación, ¿cierto? Sí, dentro de los esquemas. Exacto. O sea, ¿cuáles? ¿Los de MDL aceptan cuáles? Exacto. Los MDL son uno, es el mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto, que son del mercado regulado, y estamos aceptando del BERRA y el Gold Standard. Esos son los 3 tipos de esquemas que se aceptan en este momento dentro del programa mientras se establece este mercado de carbono. Y hay algunas reglas, por ejemplo, deben ser proyectos de América Latina y el Caribe, o sea, tenemos seteadas como 6 reglas. Ahorita no tengo como grabada específicamente las 6 reglas, pero las 2 más importantes que habría son: tienen que ser proyectos dentro de América Latina y el Caribe y no deben ser créditos de carbono que estén del 2016 para atrás. Ok. Ana, yo tengo una pregunta para ti con el tema de neutralidad, y no sé si he leído o he escuchado que Panamá es neutral, o sea, el país como tal. Creo que lo es, o sea, ¿qué me puedes aportar sobre la neutralidad de nuestro país, Panamá? No sé si la perdimos. Creo que se ha quedado congelada. Ajá. ¿Ana? Oiga, se me fue la conexión un segundo y como que me tildé. ¿Puedes repetir la pregunta, porfa? Sí, Ana. Que Panamá era neutral, pero ahí me quedé. Sí, exactamente. Sí, yo he escuchado o recuerdo haber leído algo de que si Panamá era neutral, ya en este momento, y he escuchado, yo no sé, a veces cuando escucho eso puede mandar un mensaje equivocado a las empresas, a todos los demás, porque como dicen, no, estamos bien como país, pero quisiera escucharte un poquito sobre ese tema. Así que. Ok, Panamá en este momento es carbono negativo. Quiere decir que nosotros absorbemos más de lo que emitimos. Sin embargo, la tendencia no dicta, o sea, lo que ahora nos tenemos que enfocar es mantener esa carbono negatividad o mantener una carbono neutralidad. Sin embargo, este no es mi tema específicamente, no es el tema que yo manejo, pero por lo que he conocido, realmente nosotros apuntamos, probablemente si perdemos mucha capacidad boscosa, podemos dejar
ese rol o ese estatus, más que todo ese estado de carbono negatividad o carbono neutralidad. Entonces, al 2050 nosotros deberíamos llegar de igual forma con este estado de neutralidad de carbono por nuestro compromiso hacia el Acuerdo de París. Nosotros somos parte de este acuerdo y en este momento sí, somos carbono negatividad, pero si no se sigue haciendo o implementando algún tipo de acción a nivel nacional, o sea, tanto nacional como en otros niveles, podemos perder el estado de carbono negatividad y hasta perder el de carbono neutralidad. Y esa neutralidad lo da los bosques. Okay. En Panamá, la neutralidad lo dan implementar acciones de mitigación. Por ejemplo, si nosotros antes teníamos más plantas de combustible fósil, el implementar una acción de mitigación en ese sector sería tener plantas de producción de energía que sean de energía renovable, como una planta fotovoltaica. Eso representa una reducción de emisiones. Eso es un lado, reducir las emisiones que teníamos o que tenemos, y el otro lado sí es que tenemos una gran absorción por parte de nuestra masa verde. Ok, excelente. Bueno, yo no veo más preguntas. Quiero agradecerles a ambas. Para mí ha sido excelente. Esto va a quedar grabado para poder compartir a aquellos que no pudieron asistir. Me parece una excelente guía para arrancar con el proceso para todas aquellas empresas que están curiosos y bueno, deben tener más de curiosidad porque el día de mañana va a ser ya seguramente un requerimiento de todos los países. Así que gracias a ambas, a Úrsula y a Ana por el tiempo que nos dedicaron. Federico. Sí, gracias, señor Aristides. Sumarme a sus palabras de agradecimiento para Úrsula y para Ana. Comentarle también a los asistentes que AmCham ya tiene las inscripciones abiertas para lo que es el torneo de golf, que se va a desarrollar el 18 de septiembre en Buenaventura Golf Club, así que aquellos interesados se pueden inscribir. También comentarles que haremos nuestra 7ª misión comercial a Estados Unidos, en esta oportunidad a Chicago, así que aquellos interesados en recibir más información lo pueden hacer mediante nuestra especialista en comercio, Amparo Rojas, contactándola a su correo que se encuentra aquí en pantalla. Y por último, comentarles que estoy compartiendo en este momento en el chat un link de acceso para que aquellos interesados en hacer networking saliendo de aquí puedan hacerlo. Va a ser por medio de la plataforma Remo. Es muy amigable e intuitiva. Podrán ingresar a la sala, ubicarse en una mesa y moverse de una a otra mediante un doble clic en el lugar donde se quieran ubicar. Tendrán oportunidad de conversar con sus pares, habilitar sus cámaras, sus micrófonos y emular un poquito la atmósfera que estamos acostumbrados a ver en nuestras reuniones presenciales. Así que los invitamos a participar y nos vemos allí. Gracias, Federico. Saludos a todos.